En octubre del 2013 se desató un acontecimiento sin precedentes en el turbulento mundo del narcotráfico mexicano. Durante una fiesta repleta de hombres armados que custodiaban al homenajeado de la reunión, Francisco Rafael Arellano Félix, el líder de uno de los cárteles más poderosos de México en esa época, el Cártel de Tijuana, fue asesinado frente a todos los asistentes por un sicario que se infiltró en la celebración disfrazado de payaso. Este capo, que celebraba su cumpleaños número 60-03, se llamaba Francisco Rafael Arellano Félix, y su muerte a manos de un payaso sicario conmocionó al mundo del narcotráfico en México. Este acto de violencia extrema se volvió legendario y se comparó con las acciones del mítico sicario del Cártel de Sinaloa, conocido como el Chino Anthrax. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte para conocer más detalles sobre la vida y el mundo del narcotráfico. El origen de José Rodrigo Arechiga Gamboa se encuentra en Culiacán, Sinaloa, donde nació el 15 de junio de 1983. Desde su infancia, se dice que tuvo una educación adecuada y creció en un hogar acomodado. Su familia disfrutaba de buenos recursos, ya que su padre era funcionario del gobierno y su madre ocupaba un cargo en el ámbito académico. Esto les permitía vivir en una parte exclusiva de la ciudad, y la casa donde creció Arechiga Gamboa estaba cerca de la familia Zambada, en particular la familia de Ismael Zambada García, conocido como el Mayo Zambada o el Señor del Sombrero. Ismael Zambada García fue uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, que se cree que se consolidó en 1988. A pesar de su participación en el mundo del narcotráfico, el Mayo siempre mantuvo un perfil discreto. Los hijos de Zambada eran contemporáneos de Arechiga y establecieron una amistad en su infancia. Aunque nunca se podrá determinar si los Zambada influyeron en la elección de carrera de José Rodrigo en años posteriores, lo cierto es que en esa etapa, Arechiga no mostraba interés en involucrarse en el negocio familiar de sus amigos. En lugar de seguir los pasos de sus amigos, Arechiga decidió buscar oportunidades fuera del mundo del narcotráfico. Inicialmente, aspiró a convertirse en piloto, pero su camino se vio obstaculizado cuando no pasó su examen médico. La razón detrás de su falla en el examen médico no está clara, pero algunas teorías sugieren que pudo haber sido manipulado para evitar que siguiera ese camino. Como resultado, Arechiga optó por estudiar arquitectura en la universidad. Durante su vida universitaria se produjeron una serie de eventos que cambiarían su rumbo y destino. El primer evento importante fue el nacimiento de su hija, lo que llevó al segundo evento crucial, su matrimonio. El matrimonio y la responsabilidad de ser padre pusieron a Arechiga en una situación económica precaria, lo que lo llevó a abandonar sus estudios de arquitectura. Para ganarse la vida, emprendió un negocio de venta de hamburguesas, pero no fue un éxito. En medio de su crisis económica, Arechiga buscó a sus viejos amigos, los hermanos Zambada, quienes decidieron ayudarlo de la única manera que sabían, involucrándolo en las actividades del cártel de su padre. Inicialmente, Arechiga se encargó de coordinar envíos y supervisar la distribución de mercancía ilícita. Con el tiempo, desarrolló habilidades que lo volvieron indispensable en el tráfico de drogas, creando nuevas formas de transportar alcaloides desde Norteamérica a México. Arechiga se convirtió en el cerebro detrás de la creación de empresas de transporte completamente legales que se utilizaban para contrabandear drogas. Estas empresas de transporte cruzaban camiones cargados de marihuana, cocaína y metanfetaminas desde Norteamérica a México. Diferentes empresas solicitaban envíos desde México, y todo esto ocurría sin que las autoridades sospecharan de este nuevo método. Su destreza en el negocio llamó la atención de Ismael Zambada, quien vio el potencial de este joven. Fue entonces cuando Arechiga decidió dar un giro radical a su papel en el cártel. Comenzó a mostrar una creciente inclinación hacia la violencia y se involucró voluntariamente en la estructura más sangrienta del negocio del narcotráfico. Esta nueva faceta de su personalidad salió a la luz cuando demostró que nadie estaba por encima de él en la organización, especialmente cuando se trataba de eliminar a rivales.
fama de Arechiga como sicario se consolidó debido a la forma en que intimidaba a sus enemigos. Sus cadáveres mutilados eran colgados en puentes públicos de Sinaloa como advertencia, y en la ciudad se rumoreaba que cualquiera que muriera a manos de Arechiga seguiría sufriendo en el más allá debido a lo que hacía con sus cuerpos. Esta brutalidad y despiadada violencia lo convirtieron en una figura indispensable para los fines del cártel. Al mismo tiempo que se dedicaba a la eliminación de rivales, Arechiga también disfrutaba de las comodidades y lujos que le brindaba su posición en el cártel. Adquirió autos deportivos, relojes costosos, yates y mansiones, todo financiado por el dinero generado por sus actividades criminales. Lo sorprendente es que no ocultaba su estilo de vida, sino que lo exhibía en las redes sociales. Publicaba fotos y videos de sus autos, relojes, viajes y propiedades, generando envidia y admiración en muchos, pero también atrayendo la atención no deseada de las autoridades. Su presencia en las redes sociales fue tan destacada que se convirtió en una especie de influencer del mundo del narcotráfico. Esta fama inusual para un delincuente llamó la atención de las agencias de seguridad de todo el mundo, que comenzaron a seguirlo de cerca. A pesar de sus intentos por ocultar su identidad, su anillo con el logo de los Anthrax aparecía en todas sus fotos. Este desliz acabaría siendo su perdición. En diciembre de 2013, Arechiga fue arrestado en México. Sin embargo, logró evadir a las autoridades durante su arresto y se escapó de prisión en 2014. En mayo de 2014, se refugió en los Países Bajos, donde fue detenido por la policía holandesa tras la alerta proporcionada por Estados Unidos de que un ciudadano mexicano relacionado con el narcotráfico llegaría al país. A pesar de su intento de ocultar su identidad con barba y cirugía estética, su anillo de los Anthrax lo delató. José Rodrigo Arechiga Gamboa fue extraditado a Estados Unidos en julio de 2014 y acusado formalmente de narcotráfico. Inicialmente negó su culpabilidad, pero después de varias audiencias cambió su versión y se declaró culpable en marzo de 2015. Admitió su participación en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en actividades violentas y asesinatos en México. Este cambio sorprendente en su postura generó muchas preguntas. ¿Fue torturado y forzado a confesar? ¿Hubo algún acuerdo detrás de escena? La sorpresa continuó cuando Arechiga recibió una sentencia relativamente leve: 6 años de prisión en Estados Unidos y 5 años adicionales en libertad condicional. Durante su tiempo en prisión, Arechiga colaboró con las autoridades estadounidenses, proporcionando nombres, direcciones y detalles sobre las operaciones del cártel de Sinaloa en Norteamérica. Mientras tanto, en Sinaloa, incluido el Mayo Zambada, se dieron cuenta de que su hombre de confianza era un delator. En marzo de 2020, Arechiga fue liberado bajo arresto domiciliario en Estados Unidos. Sin embargo, el deseo de regresar a su país natal lo llevó de vuelta a Culiacán, donde vivió con su hermana y su cuñado. Esta decisión resultó fatal. 10 días después de su regreso, el 14 de mayo de 2020, Arechiga, su hermana y su cuñado fueron atacados por pistoleros enmascarados en su casa. A pesar de su intento de defenderse, Arechiga se quedó sin munición y fue tomado como rehén. Al día siguiente, sus cuerpos fueron encontrados en un vehículo todoterreno negro. El motivo detrás del ataque a Arechiga generó especulación. Algunos sugieren que podría haber sido perpetrado por miembros del cártel de Tijuana, como venganza por el asesinato de su líder, mientras que otros apuntan a miembros remanentes de los Beltrán Leiva, una organización que había sido desmantelada por el ejército mexicano. La pregunta que quedó sin respuesta es por qué Arechiga abandonó la relativa seguridad de su libertad condicional en Estados Unidos para regresar a un lugar donde sabía que no era bienvenido. Se especula que su misión en México era revelar la ubicación de El Mayo Zambada mediante un dispositivo GPS que llevaba desde Estados Unidos. Sin embargo, las respuestas definitivas a estas preguntas pueden estar enterradas junto con José Rodrigo Arechiga Gamboa. En resumen,
La historia de José Rodrigo Arechiga Gamboa, también conocido como el Chino Anthrax, es una fascinante pero oscura narrativa de la vida en el mundo del narcotráfico mexicano. Desde sus inicios en un entorno acomodado hasta su ascenso como uno de los sicarios más temidos y famosos de su época, su vida estuvo llena de giros inesperados y eventos violentos. Su caída y misteriosa muerte en 2020 marcaron el fin de una era en el crimen organizado en México, pero muchas incógnitas rodean su legado y sus motivaciones. No olvides suscribirte si te gusta escuchar sobre las mejores historias de narcotráfico y todo el mundo delictivo. Hasta la próxima.